queremos entrar en este tema, ¿verdad? Tenemos un invitado especial, es el hermano Andrés Porras, hermano lasallista. Como quiera, ahorita le vamos a hacer una pregunta de los 64,000 pesos, pero primero le vamos a dar la bienvenida al hermano Andrés, siempre que pueda, aquí está. Agregarlo, ahí estás, hermano, en vivo y a todo color. Un Hola, abrazo hasta Tijuana. Buenas noches, hermano. ¿cómo están? Buenas noches, muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por darte este espacio. Y bueno, primero que nada, entrar en materia, que nos compartas un poquito quién eres. Bueno, ya dije yo que eres el hermano lasallista, Andrés Porras. Ahorita le vamos a preguntar la diferencia. Ahorita me la hizo él en el chat, pero se la vamos a preguntar de nuevo, ¿verdad? La diferencia entre un hermano y un fraile. Él lo va a decir, pero preséntate, hermano, y compártenos brevemente tu testimonio y el impacto del Señor de la Salle en tu vida. Bueno, pues yo soy Andrés, yo soy originario de Durango, tengo 37 años. Actualmente vivo en Tijuana desde hace algunos meses. Tuve la bendición de vivir también 5 años en Líbano, del 2015 al 2020, trabajando con migrantes y refugiados, especialmente sirios, palestinos, iraquíes. Y al regresar acá a México, estuve un tiempo aquí en Durango y ahora en Tijuana, buscando a través del centro La Salle que tenemos allá, dar formación a jóvenes y adultos y también ver cómo apoyar y ayudar a los migrantes que viven en esta realidad. Bien concreto, hermano. Qué bárbaro. Bueno, Ahora digo, dinos. depende de qué tanto Sí, yo quieres sé, que yo les sé. diga, ¿verdad? No, no, no. Ahorita te vamos a ir preguntando, Pero ahora dinos un poquito la diferencia entre un hermano y un fraile, para quienes nos están viendo y nos están escuchando. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en la etimología es lo mismo, decir fraile viene de, significa hermano también, entonces realmente el significado literalmente es el mismo. En la práctica se conoce más a los frailes, a los que viven en convento, a los que están como más dedicados a la oración, aunque no solamente, porque por ejemplo los franciscanos les decimos frailes, pero también tienen una vida activa, ¿no? Y nosotros, al ser la congregación de los hermanos de la Salle, una congregación laical, pues nos decimos hermanos. No hay Muy realmente así gran misterio. Ya, grandes distinciones. Bueno, ahora entremos en materia. Ahorita nos compartías, ¿verdad?, en tu experiencia, que nos hables primero de tu experiencia con la problemática del migrante. Que nos digas, tú que has vivido tan de cerca, primero, ¿qué mueve a una persona, a una familia, a moverse de un lugar a otro? ¿Qué es lo que lo impulsa a dejar su tierra, su seguridad y salir de esa seguridad del idioma, de las costumbres, de la cultura y moverse a otro lado? Bueno, pues hay pues, tantos motivos como personas sabemos en el mundo, ¿no? Para movernos basta el querer simplemente salir de un país por recreación y a eso le llamamos turismo, pero ya estamos saliendo del lugar donde estamos y hay motivaciones específicas para estas. Si hablamos ya concretamente de un migrante o de un refugiado, que también hay diferencias en la terminología, pues se habla de una situación que muchas veces no es deseada por la gente o la familia, pero que los obliga a dejar su lugar, su país, para buscar una mejor vida o para sobrevivir a una situación que ya no le ve en futuro, ¿no? O su vida corre peligro en concreto. Entonces, me parece que el acercamiento a los migrantes, pues primero tiene que partir de una reflexión de qué entendemos por el migrante, ¿no? Y si el migrante lo vemos solo como alguien afuera, alguien lejano, alguien que vive en una situación completamente distinta, pues nos va a costar trabajo acercarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta cierto punto, pues todos somos migrantes, ¿no? No solo la conformación de nuestros países, sino nosotros también nos movemos y tenemos probablemente, si hablamos ya otra vez de la concepción
tradicional de migrante, muchos de los mexicanos tenemos familiares en México. Algunos probablemente con documentos, otros no, y los que tienen documentos pues también son migrantes, nomás que con un estatus legal que nos hemos construido como sociedad. Pero el valor de la persona permanece, y ahí es cuando pues una reflexión personal creo que nos atañe en el hecho de decir, a ver, si ahorita, por ejemplo, y que pues en nuestro México pasó, en Monterrey concretamente, yo vivía ya cuando empezó la cuestión de la violencia, el 2006 al 2011, y que había balaceras todos los días, y era terrible o sea, que empezó a salir en el periódico en primera plana, de que ahora tantos muertos y todo eso como algo que no sabíamos tanto los mexicanos. Yo me acuerdo de pues muchos regiomontanos que decidieron salir del país, o sea, y los que tenían recursos, ¿no? Empresarios que pues mejor nos vamos a Texas, a Florida. Entonces, en ese sentido, pues hay muchos motivos, y si en algún momento nosotros hemos considerado esa situación por una realidad de violencia que vive tristemente nuestro país, pero a lo mejor hemos sido bendecidos con una situación especial o bendita para no tener que salir y estamos protegidos. Pero si a nosotros nos tocara, con nuestra condición actual, tener que salir por una situación de persecución o lo que sea, y tratáramos de ponernos nosotros en el lugar de, pues yo con mi familia tendría que huir, pues mi valor como persona y todo lo que he vivido y todo lo que conozco y todo lo que yo valgo sigue estando conmigo. El hecho de que ahora venga huyendo y traiga solo una maletita no me quita dignidad, ¿no? Y es lo mismo para cualquier persona, para cualquier ser humano que viene ya sea de México o de Centroamérica o de África o donde sea. Wow. Cuéntanos, hermano, ahora que estuviste allá en Líbano, en este proyecto que era en conjunto con los maristas, Sí, Fratelli, si uh -huh. no mal recuerdo, Sí, sí. ¿cómo fue ese proyecto? Porque creo que el proyecto estaba también enfocado a ayudar a los niños sirios que salían de Siria y eran acogidos en Líbano, y con niños de Irak, etcétera. ¿Cómo fue tu experiencia con eso? Pues fue una experiencia, fueron 5 años que realmente se me pasaron muy rápido, pero viví muchísimas cosas, entonces podría dar una plática de 2 horas de lo que allá viví, aprendí, de lo que me transformó esa realidad en muchos sentidos, ¿no? A nivel existencial, a nivel espiritual, a nivel religioso, a nivel humano. Un poquito el proyecto surge, de hecho existe todavía, los hermanos que llegamos ahí en un principio ya regresamos a nuestros países, pero hay ahora otros hermanos y maestros y voluntarios. Surge con la necesidad en el 2015 de dar una respuesta a todo este éxodo de migración en Medio Oriente, en el que millones de sirios principalmente pues huyeron de su país, y unos se quedaron en Turquía, otros en Palestina, otros ahí mismo en Siria, dentro del país, y muchos en Líbano. Entonces los hermanos de la Salle y Maristas, que llevaban ya años como trabajando, reflexionando juntos, dicen, hay que dar una respuesta con el llamado que nos está haciendo el Papa a salir a las periferias existenciales y a trabajar juntos como congregaciones. Entonces se da una respuesta de emergencia para atender a estos cientos de miles de niños y jóvenes que huían de la guerra y llegaban a un país que no tenía la capacidad, o a los países, porque pues, ningún país tiene la capacidad de en un corto plazo atender a cientos de miles de niños e escolarizarlos, un poco apoyar en esta labor. Eso es lo que el proyecto tenía como objetivo. Yo personalmente, pues, como decía, me llevo una gran experiencia primero intercongregacional, es decir, acercarme a los maristas, y ahorita que hablábamos de la diferencia entre frailes y hermanos, el conocer de cerca a una congregación que tiene tanto en común con nosotros y que me hizo sentir que
que no estaba conociendo una congregación distinta, sino que mi hermandad o mi fraternidad se ampliaba, ¿no? Yo conocía a más hermanos, obtuve más amigos, hablando de no solo de los religiosos, sino también de los maestros maristas libaneses que conocía ya. Y el acercamiento, pues, era principalmente la ayuda a los sirios, y la mayoría de los sirios que venían eran o son musulmanes. Entonces, el acercarme yo a una religión con la que nunca había tenido contacto y experimentar en carne propia cómo la semilla del Espíritu Santo realmente está presente también en todas las personas de buena voluntad, y no solo en los musulmanes, en los judíos, en los budistas, sino en los ateos. Allá nos tocó comunidad recibir a voluntarios que venían de Europa, que se decían ateos, y lo digo así, porque yo a los dos les he dicho así con mucho cariño y los quiero muchísimo, de que el Espíritu Santo actúa en ti mucho más que en muchísimos católicos que nos decimos católicos de sangre colorada. Y ellos no se dan cuenta, ellos dicen, no, pues yo no creo en Dios, pero tienen una sensibilidad al servicio, disponibilidad, una capacidad de escucha. Yo a una de ellas le dije, eres una de las 3 personas que he conocido en el mundo que más paz me transmite. Entonces, es esto como para yo dar a entender un poquito todos los esquemas mentales que yo tenía en mi pequeño mundo en México, pues muchos se reconstruyeron, ¿no? A nivel no solo religioso, espiritual, sino existencial. La cuestión esta de la vida, la muerte, la guerra y la paz, la esperanza dentro de una situación tan devastadora como el haber huido de la guerra. Y bueno, pues podría seguir hablando mucho, pero no sé si continuamos mi otro Excelente. tema. Algunas preguntas. Ani, no sé si tú tienes alguna pregunta. Sí, hermano. ¿Sí me escucho? No sé si me Sí, escucho o no. Sí, sí te escuchas bien. Muy bien, mucho gusto, hermano Andrés. Y qué impresionante tu testimonio. Pero oye, fíjate que yo, desde mi ignorancia lo digo, como que yo en mi concepto mental, ya al menos aquí en Monterrey, como que yo ubicaba a los hermanos lasallistas como en los colegios, lasallistas. Entonces, Ana, cuando me dijo, viene un hermano lasallista a hablar de los migrantes, dije yo, ay, se equivocaría, Ana, será un hermano de otra congregación. Como que un hermano lasallista viene a hablar de los migrantes. Entonces, bueno, ahorita que ya comentabas de este proyecto, yo no lo conocía, la verdad, te soy sincera, pero entonces mi pregunta es, ¿los hermanos lasallistas no solo se dedican a la educación en los colegios como aquí los conocemos en el norte del país, que es donde nosotros vivimos y que hay varios colegios lasallistas en el norte del país? Se dedican también a otra área de la educación, pues. Así es, y lo has dicho muy bien al final, respondiendo al carisma de nosotros los hermanos, que es la salvación de las almas a través de la educación. Sí, principalmente nuestra labor se manifiesta en los colegios y en las universidades, pero también tenemos en el norte de México, en Tijuana, por ejemplo, yo estoy en un centro comunitario, no es propiamente una escuela, y se dan alrededor de más de 200 cursos, y antes de la pandemia teníamos 2,000 alumnos cada trimestre, talleres de todo tipo, formación espiritual, religiosa. En Saltillo tenemos una casa hogar para niños también, que nos redirige el DIF. En El Salto tenemos una obra muy bonita también de misiones en la montaña, en la Sierra de Durango. Una comunidad de hermanos y voluntarios, que también por la pandemia eso se ha tenido que reestructurar, pero todo desde un enfoque educativo, es decir, nosotros como consagrados, ¿cómo podemos responder desde la educación, que es lo que el Espíritu Santo inspiró a La Salle? ¿Cómo podemos responder a esta situación? De hecho, la obra de Tijuana este año estamos cumpliendo 40 años, y ha dado pues mucha respuesta, no solo a migrantes, sino a gente de clase media, media baja también, y de todas las clases sociales. Y ahora lo que estamos buscando pues es abrir un poquito más a los migrantes desde la educación. Sabemos que un migrante, o muchos de los migrantes, pues no buscan establecerse en México, algunos sí, pero mientras algunos deciden quedarse o no en ese proceso, pues los niños y los jóvenes y los mismos adultos también necesitan educación.
no es la primera necesidad que ellos manifiestan, pero también es importante. Oye, hermano, algunas preguntas. Primero, decirte que el chat se enloqueció con un montón de saludos de un montón de gente que te conoce. Igualmente. Ya sabía yo que eras famoso, pero no. aquí se constató que Para el nada. hermano Andrés es famoso. Un montón de saludos, no voy a decir de dónde, pero te mandan de muchos lugares, desde Gracias, Ciudad Victoria, misioneros que te conocieron, misioneras que te conocieron y súper contentos de escucharte y poderte ver. Gracias a todos por sus saludos. Aquí se los estamos, no vamos a decir uno por uno porque son un montón, pero el hacerte extensivo, el que mucha gente te manda a saludar y que están orando por ti, rezando por ti. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar en esto que nos has compartido un poquito, ¿verdad? De toda esta problemática. Yo te pregunto a ti, hermano, que has estado tan de cerca con esta vivencia, tanto en Líbano como ahora en Tijuana. Para el laico común y corriente, para el laico que está ahorita viéndonos, ¿verdad? Y que pues Líbano está muy lejos y que la frontera allá en Tapachula, pues allá los católicos de Tapachula que se la partan, ¿verdad? Pero como que a mí como no me pega. No. Yo te pregunto, ¿qué cosa concreta podemos hacer cuando tenemos de cerca o de lejos la experiencia del migrante? ¿Qué me toca a mí, católico ordinario, laico ordinario, en una familia con hijos? ¿Qué debo transmitir yo sobre esta problemática o sobre esta necesidad de otros hermanos, independientemente de su fe o su credo? ¿Tú qué puedes decirnos? Bueno, primero decir que yo también soy un laico común y corriente, es decir, solo he hecho una opción pública, pero también soy un laico. Bueno, perdón que lo comenta, aquí estoy viendo a Pedro Fajardo que comenta desde Tucson, Arizona. A Pedro no lo conozco en persona, lo he conocido a través de las redes sociales y quiero reconocerlo públicamente porque se me hace muy admirable. Ellos tienen un grupo que se llama Paralelo 31 y que se dedica a irse al desierto principalmente a la frontera sur de Estados Unidos, a buscar migrantes desaparecidos. Algunas veces los encuentran vivos, pero muchas veces pues es encontrar el cadáver de una familia que ha denunciado que su hijo está desaparecido. Entonces es algo que nadie hace y es una labor muy dura y que no es muy conocida. Por ahí estamos en contacto. A mí me gustaría mucho apoyar alguna vez. Estamos poniéndonos de acuerdo para ir a alguna búsqueda por ahí. Luego les platicaré. Saludos, Pedro. Ya se me fue la pregunta, la repito. La pregunta es para tú eres laico, pero para el laico común y corriente. Somos laicos, exacto. Sí. Mira, lo primero, y yo creo que lo dijeron ustedes al principio, ¿qué nos dice Jesús en el Evangelio? Pues trata a los demás como quieres que te traten. Entonces, un laico común y corriente y un sacerdote y un obispo común y corriente y un papa común y corriente, pues tratan a los demás o buscamos tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Y eso lo dijo Jesús. Entonces, esa es la primera base, yo creo, y sí, si nos decimos cristianos o creyentes, pues tendríamos que ir un poquito a la vanguardia en el esfuerzo por tratar a los demás de una manera diferente a como los tratan las redes sociales, sobre todo Twitter, a veces que es muy agresivo, o la sociedad o los mismos medios de comunicación que no siempre dan una información adecuada. Entonces, tenemos, sí, probablemente la sensación de que los migrantes es alguna realidad lejana, aunque yo creo que en Monterrey, si la mayoría de los que están viendo ahorita son de Monterrey, se han dado cuenta que en estos últimos meses, pues ha llegado un grupo de migrantes haitianos y esto ha llamado mucho la atención, pero no precisamente, y ahorita sí queda tiempo, voy a dar algunos datos, no precisamente es una realidad nueva ni especial. ¿Por qué? Porque el número de migrantes de otras nacionalidades es mucho mayor y probablemente los tenemos ya en nuestras calles y no los habíamos visto, no nos habíamos dado cuenta,
o nos habíamos normalizado a su presencia. Entonces, lo primero es, yo creo, darnos cuenta de que en cualquier ciudad, si no hay explícitamente migrantes, siempre hay una necesidad de alguien que necesita de nuestra mano. Ya si hablamos de explícitamente una situación de migrantes y qué podemos hacer, pues también nos corresponde la participación social en el sentido político amplio, original, de denunciar los maltratos también de los que son parte, y que probablemente también por los medios de comunicación tenemos la idea de que la mayoría de los migrantes son de otros países, los que se mueven por México. Pero, y sobre todo estos últimos años, la mayoría de los grupos migrantes que se mueven realmente, pero no salen tanto en las noticias, son mexicanos, son nuestros hermanos mexicanos. Y quiero comentar algo que pasó ayer en Tijuana. Había un campamento llamado El Chaparral, que estaba justo en la frontera de Estados Unidos con México. Y las autoridades mexicanas, es decir, la Guardia Nacional y la policía, llegaron a las 4 de la mañana, sabiendo que en Tijuana también es un lugar muy frío, a 5 grados de temperatura, sin avisarles, y con megáfonos empezaron a desalojar a la gente. Solo les dejaron llevar unos cambios de ropa, es decir, es gente que venía del sur de México, de otras partes, con sus cosas, con sus maletas, y les dijeron, no se pueden llevar nada, los vamos a reubicar, solo llévense unos cambios de ropa, y a los pocos minutos ya estaba llegando una retroexcavadora para tirar todo. Esto en presencia de bebés, de niños pequeños. Entonces, pues esto es algo que no debería suceder, y que ya en Tijuana obviamente ha habido algunas asociaciones civiles y albergues que han hecho comunicados de prensa denunciando esta situación, ¿no? Entonces, esto un poquito, yo creo también el informarnos, el no quedarnos con la primera noticia que surge o sale en un noticiario breve o en la primera plana, sino investigar un poco más para tener conocimiento real y poder, como cristianos y como ciudadanos comprometidos, pues dar una respuesta y denunciar. Otro punto que yo diría, pues sería dolernos como se dolería Jesús. Es decir, yo recuerdo haber visto una película que se llama Jesús, así nomás se llama Jesús, una película de 1999, es la película de Jesús que más me ha gustado. ¿Por qué? Porque muestra un Jesús muy, muy natural, un Jesús que juega con sus apóstoles y les avienta agua, que corre, que se ríe, que baila. Pero la escena que más me gusta, y ese es el Jesús con el que yo me quedé desde ahí, es que en una escena en la que llega una revuelta y están algunos apóstoles con Jesús y llegan los celotas a matar a algunos de los soldados romanos, pues Jesús confronta a los celotas y les dice, la violencia no te va a hacer libre, y les da una reflexión. Pero lo más significativo para mí es cuando se van los celotas en sus caballos, Jesús se voltea y lo que ve son varios cadáveres, varios soldados romanos muertos, y se arroja a los soldados muertos desconsolados, llorando, porque acaban de matar a un ser humano. Los apóstoles contrarios le dicen, Jesús, ¿cómo puedes llorar por la muerte de este soldado romano? Son nuestros enemigos, son los que nos oprimen. Y él, pues la respuesta, así en pocas palabras, es, él también es un hijo de mi Padre Dios, ¿no? Y de igual manera, así como a usted, o sea, así como a ellos los apóstoles, de igual manera él, mi Padre, lo ama. Entonces, un poquito integrar esta actitud, este espíritu de Jesús, de que él se duele también con el sufrimiento de los demás y también de los malos, aunque nos duela, pues también a Jesús le duele cuando un violador, cuando un narcotraficante, cuando un secuestrador está haciendo situaciones que no debe, o cuando sufre. ¿Por qué? Porque el amor es incondicional, no a nuestros criterios, sino total. Y que bueno, pues llegar a este nivel de amor en este mundo a lo mejor no va a ser posible, pero tenemos que aspirar. Y una última cosa que diría yo, también como una anécdota, el Papa Francisco, cuando en una de las visitas aquí a México que tuvo, él, pues como a todos los papas, México lo recibe con
con pompa y fiesta y mucha alegría y gente en las calles. El Papa muy contento llega a la primera reunión con los obispos, y le empiezan a pues dar cuentas de la realidad o explicar la realidad en México, el número de secuestros, de violencia, la muerte, el narcotráfico, el aborto, todo eso. Y el Papa dice, a ver, por un lado veo un pueblo mexicano, un pueblo devoto, alegre, fiel, un pueblo católico que sale a las calles, pero por el otro lado, esta realidad en la que pareciera que la iglesia, la presencia creyente no está incidiendo. Entonces el Papa les suelta una pregunta, esa pregunta sí fue de los 64,000, les dice, ¿cuál es su plan como obispos, como Iglesia de México para resolver esto? Pues no había plan. Entonces, claro que los obispos se quedaron preocupados por esta situación, un poco avergonzados, y a partir de ahí surge un plan que se llama el Proyecto Global de Pastoral, que está en marcha en México, y bueno, pues como iglesia, tratando de responder a esto. En un país en el que, si bien México no está en la lista de países más peligrosos del mundo, los primeros lugares, sí en la lista de las ciudades más peligrosas. O sea, México, de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, 5 son mexicanas. Y las 2 primeras, la primera es Tijuana, donde yo vivo, y la segunda Acapulco. Entonces, ¿cómo es posible que en un pueblo tan católico, donde María Guadalupe vino a aparecerse, se muestre de esta manera, ¿no? La realidad. Wow, hermano, nos hacía ahorita una pregunta Miriam Mendoza. Te la paso así, dice, ¿qué mensaje de esperanza nos puedes dar a los hermanos que estamos de migrantes en Atlanta? Pues yo creo que esa misma pregunta la digo yo a nivel universal, pero particularmente a tantos hermanos nuestros de todo México, Centro y Sudamérica que migran a los Estados Unidos y tienen que desenraizarse, ¿verdad? Yo pienso que el desenraizarte pues es también un duelo para la persona que tiene que dejar todas sus seguridades, como decías tú, en búsqueda de una mejor situación económica, pero a veces huyendo de una situación de violencia política, social, etcétera. Un mensaje, ella dice, ¿qué mensaje de esperanza nos das a los migrantes? Pues es una respuesta que probablemente yo no tenga la respuesta, es una pregunta, perdón, que no tengo ahorita las palabras para decírselo a alguien que a lo mejor ha sufrido cosas que yo no me imagino, y que probablemente en el fondo es la población migrante, y en este caso Miriam, pues que nos transmite una esperanza también de haber, en este caso, si ella está en Atlanta, haber logrado una situación que a lo mejor muchos buscan o siguen buscando, ¿no? La esperanza que yo podría compartir, pues es, en primer lugar, que sepan todos los migrantes, los inmigrantes y aquellos sobre todo que sufren de una situación muy dura, que no están solos, que cuentan con el apoyo de mucha gente en el mundo, mucha gente en México, y que nuestras oraciones las tienen aseguradas y que probablemente no les van a resolver problemas muy prácticos, pero creemos en el Espíritu de Dios que los acompaña y que poco a poco tenemos la confianza, les va a mostrar la luz para saber cómo seguir caminando, y que si no se da ese proyecto de vida, proyecto personal principal que tenía, que era llegar a Estados Unidos y tener un buen trabajo y enviar dinero a mi familia, y hay situaciones problemáticas allá y hay que regresar, o no sé, porque no sé qué situación viva Miriam o los migrantes de Atlanta, siempre hay una situación extra que nos puede sacar adelante con las personas que acompañamos y que buscamos ayudarlos desde acá, ¿no? Principalmente nuestra oración, nuestro cariño, y sabiendo que yo lo puedo decir muy fácil y por eso para mí es difícil dar esta respuesta, sabiendo que nuestra peregrinación en esta tierra es temporal, es decir,
estamos caminando y buscando y migrando, pero realmente nuestro destino, nuestro sueño americano no está en esta tierra. Está más allá, está en la vida eterna, y la vida eterna puede comenzar aquí, aún en situaciones muy difíciles. Podemos empezar a vivir el cielo, o aún en situaciones muy favorables podemos estar viviendo un infierno. Entonces, los pasos que nosotros demos y de quién nos juntemos, a dónde nos acerquemos, de lo que nos nutramos y alimentamos, pues nos va a dar las fuerzas para seguir en este camino terrenal, pero sabiendo que estamos de paso y que si ahora no nos gustan las leyes migratorias de este presidente de México o de Estados Unidos, y que al rato puede venir uno peor o uno mejor, es temporal, todo esto es temporal, y que no es fácil, pero sabiéndonos acompañados de otro grupo de personas que están con nosotros y sobre todo en el fondo de Dios, esto se vuelve más llevadero. Amén. Gracias, hermano. Mira, yo aquí quería como comentar algunas cosas importantes, creo yo, de todo esto que nos has dicho, esta parte de el involucramiento de la iglesia, de la jerarquía, y aquí con esto que mencionabas tú de los este contingente que pasa ahora por aquí también, no solo de haitianos, de otras nacionalidades, de otros países. La iglesia católica hace un gran esfuerzo para tratar de apoyar, tratar de ayudar, y no, a veces no es sencillo, lo que tú comentabas, a veces nos da miedo por tratar de acercarnos a personas de otras nacionalidades o de otros países por temor a que me pudiera pasar, ¿verdad? Entonces el miedo a veces nos detiene. Pero yo pienso también que a menor escala siempre hay gente moviéndose en el mundo, y a veces nos tienden la mano, y aunque no es un migrante oficial, ¿verdad? Nos cuesta como abrir nuestras casas, nuestra intimidad, nuestra familia. Yo creo que si a mí me preguntas, aparte, claro, de orar y comprometerme, y si está en mis posibilidades, apoyar económicamente cualquier proyecto que dignifique a la persona en el lugar donde sea, en esta situación de migración, es también desde mi hogar abrirme a otras personas, acoger, ¿verdad? A veces eso nos cuesta mucho, romper nuestra intimidad de familia o nuestra comodidad. Entonces yo creo que por ahí también esa parte creo que es como un pequeño pasito que podemos dar, ¿verdad? Ver en el rostro de la persona que no conozco, ver el rostro de Jesús. No está fácil, no es sencillo, pero podemos hacer ese esfuerzo. Sí, ahí yo comentaría que a lo mejor antes de dar este primer paso, si nos cuesta trabajo o nos damos cuenta de que tenemos estos prejuicios y hay que partir de ahí, de reconocerlo, y está bien, no pasa nada, me parece que ayudaría mucho primero tener un acercamiento, si no, abriendo nuestras casas y nuestras puertas, que bueno, pues también hay que ser prudentes y lo que sea, pero no es cuestión de migrantes o no, sino es la realidad humana. Ahí, por ejemplo, en Monterrey, de hecho, con la población haitiana, principalmente Casa Indy, Casa San Nicolás, han recibido a muchísima gente. Lo han hecho desde hace mucho. Pero yo creo que, y eso lo he visto en los jóvenes que yo conozco, que dicen, yo nunca en mi vida había hablado con un migrante. Y organizamos una posada, de hecho, en diciembre, en estas dos casas, ahí en Monterrey y en otros lugares, en Torreón, en Tijuana, simultáneamente con diferentes jóvenes. Y una decía, yo nunca había hablado con un inmigrante, y me di cuenta que al hablar con él, pues era igual que yo, o sea, era un muchacho, un joven, que algunos de ellos tenían la preparatoria o la carrera, y ya, o sea, como que ahí se diluyen muchas barreras mentales, fantasmas que nos construimos más. Entonces me parece que el primer acercamiento podría
servir, ir a lo mejor por ahí. O sea, ahorita que decían de apoyo material, pues claro, yo decía, me dirigí hace rato a Miriam, pero en donde estamos, en nuestras ciudades y en Monterrey hay muchos lugares, ahí sí hay para que vean muchos albergues que reciben donativos, que reciben materia prima, donativos materiales y económicos para atenderlos. Y si no tenemos el tiempo, la disponibilidad para ir ahí a hacer voluntariado, pues un donativo, o sea, eso siempre podemos dar, una lata de atún, 2 litros de leche Tetra Pak, todos tenemos algo que dar en esa línea, ¿no? Y el podernos acercar a esa realidad, pues luego nos va a hacer darnos cuenta de que no hay por qué tener esos prejuicios. Y de hecho, bueno, ahorita un poquito que comentabas de los migrantes a nivel también global y más general, digo, estos datos que voy a decir están documentados y los investigué en el mundo, alrededor de 270 millones en el mundo son migrantes, es decir, el 3.5% de la población. Esto no ha sido siempre, se ha acentuado en las últimas 5 décadas. Y a lo mejor nos puede ayudar el decir, bueno, ok, sí hay muchos migrantes y a lo mejor pues lo que dicen y estos estereotipos que traemos, nos podría ayudar también, a lo mejor a diluirlos un poco, el hecho de saber, por ejemplo, que México en algún tiempo fue el país en el mundo que más pues, migrantes o más personas emigraron a otros países. Ahorita en México, hay viviendo 12 millones de mexicanos en otros países. Y aquí dentro de México, aunque pareciera que a veces vemos muchos, comparado con los 130 que vivimos aquí dentro, solo hay 1.2 millones. Eso es menos del 1% de la población, o sea, realmente es nada. Yo que vengo de estar en Líbano, la cantidad de migrantes que había en comparación con los habitantes libaneses era del 40 o del 45%. Son, pues, en proporciones, para una estructura social, de salud, etcétera, es devastador, ¿no? Entonces, realmente México podría hacer más. Países como Costa Rica reciben el 8%, Panamá el 4%. Y si pensamos en los inmigrantes, de qué nacionalidades vienen, la gran mayoría, a pesar de que esto tampoco lo conocemos, yo no lo conocía hasta hace poco, la mayoría de los inmigrantes son estadounidenses. Claro, muchos hijos de mexicanos, pero son de Estados Unidos. De este 1.2, 800,000 son estadounidenses. Los otros 400,000 son entre venezolanos, hondureños, colombianos. Y de estos solo 6,000 de este 1.2 millones son haitianos. Bueno, estos son datos del 2020. Ha crecido en este último año. Entonces, todo depende, yo creo, de la perspectiva. Y si nos podemos investigar, nos daremos cuenta de que pues también hay muchos mexicanos en el mundo y probablemente eso nos ayude a decir, oye, pues hay un mexicano o muchos que están en Estados Unidos y la están batallando también por racismo, pues ¿por qué yo voy a ser racista aquí, no? Porque es tal cual así, hay mucho racismo hacia migrantes, no solo extranjeros, sino que vienen de otros estados de nuestro país. Wow, fuertísimos los datos. Ani, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, respecto a lo que el hermano decía, no más que una pregunta, un comentario, Ana. Efectivamente, aquí en Monterrey tenemos, gracias a Dios, pues todo un área de pastoral social dedicada a la pastoral de migrantes, a atender a los migrantes. Tenemos casas establecidas como Casa Monarca para los que nos están escuchando aquí en Monterrey, que está en Santa Catarina. Hay otra casa más en Guadalupe, Nuevo León, en el centro de Monterrey, cerca de Cristo Rey, cerca de la central de autobuses. Está la Casa del Migrante y, bueno, la más famosa, pues la Casa Indy, que ahorita dirige el padre Felipe. Importante también, a veces tenemos la buena intención de donar, ¿verdad? Pero no tomamos la precaución de preguntar en el lugar qué necesitan, porque a veces hay una necesidad bien grande y nosotros tenemos la intención de ayudar, pero no preguntamos qué es lo que necesitan y llevamos algo que no es lo que necesitan o que ya tienen mucho, ¿verdad? Y entonces, para ese momento duplicamos esa ayuda. Además, es importante decir que, bueno,
son casas más o menos grandes, pero a veces cuando queremos donar demasiado de una sola cosa, pues no hay una bodega suficientemente grande para guardar este donativo. Entonces, también es muy importante, porque a veces somos así arrebatados y voy a llevar, y digo, qué padre, ¿verdad? Pero también hay que preguntarle al otro, qué es lo que necesita. Yo recuerdo cuando fue el último terremoto que hubo en la Ciudad de México, todo el mundo quería mandar un montón de cosas y la gente allá decía, no manden eso. Sí. Lo que ocupamos es esto y esto, nada más. Entonces, también hay que hacer, a lo mejor es un término poco dulce, ¿verdad? Pero también hay que administrar la caridad de forma correcta y para eso hay que preguntarle al que necesita o al que está organizando esta distribución de la ayuda o de la cooperación qué es lo que necesita, ¿verdad? Y si me dan oportunidad, quería también hacer un comentario breve sobre Santa Josefina Vaquita, que hoy bien dijo Fede que celebramos y que fue migrante no por decisión, sino porque pues su esclavitud, sus dueños la llevaron a vivir a varios países, aunque ella no quería, ¿verdad? Y aunque era en contra de su voluntad. Y el Papa Benedicto, el Papa emérito, el Papa Benedicto XVI, hace una encíclica que se llama La Esperanza que Salva, y la nombra a ella casi en toda la encíclica, justamente, ahorita que preguntaban de la esperanza, justamente como esta imagen de la esperanza en lo incierto. Y entonces decía en esta encíclica que ella había conocido muchos dueños injustos, muchos dueños malvados, muchos dueños, pero al final conoce al verdadero dueño de su vida, justo lo que decía el hermano. Uh-huh. Al verdadero dueño de su vida, el que da sentido y esperanza a su vida, y que además ese dueño vivió en carne propia todos los sufrimientos que ella vivió como esclava y como migrante, y que ese dueño que sufrió en carne propia lo mismo y más que ella sufrió, le daba la esperanza de la vida eterna, de su destino final, donde ese dueño maravilloso de la vida que la había creado y que la amaba infinitamente como nunca se había sentido amada, la estaba esperando. Y eso le daba sentido a su vida. Y decía, bendito aquel que me robó de mis padres cuando yo tenía 7 años y me llevó a vivir esta esclavitud que viví por tantos años, porque gracias a ese hombre yo pude conocer al verdadero dueño de mi vida. Wow, qué fuerte, Ani. Bueno, vamos acercándonos al final, pero yo quiero hacer una pregunta, hermano, porque aquí en Monterrey estamos viviendo en febrero, es el mes como vocacional, ¿verdad? Es el mes para la colecta del seminario, pero también para la vida religiosa en varones y de mujeres. Y yo quiero aprovechar porque siempre buscamos promover esta parte de la vida consagrada. ¿Qué fue lo que más te retó de Jesús? ¿Cómo Jesús te retó? ¿Cómo te enamoró Jesús? Digo, nosotros ya lo hemos dicho en muchos programas, por eso no lo vamos a decir, ¿verdad? En mi vocación propia como laica casada, pero a ti, ¿cómo te retó Jesús? ¿Cómo te enamoró Jesús? ¿Cómo te apasiona Jesús? Podría decir que el inicio existencial de mi vocación fue cuando yo estaba en primaria, no recuerdo en qué año o qué edad exactamente tenía, pero era un niño, y vino precisamente una mañana fría, al ir yo a la escuela, al colegio lasallista, donde estudié toda mi vida. Mi papá iba manejando y me acuerdo en el centro, porque pasábamos por el centro de Durango, haber visto una mujer que pues en el frío y en la madrugada, en la mañana, casi en la oscuridad todavía iba como despertándose o levantándose de haber dormido en la calle con sus hijos. Yo no dije nada, pero en ese momento surgió una pregunta que me sigo haciendo hasta la fecha, es ¿por qué esa mujer con sus hijos está allá
y esos niños que probablemente tienen mi edad y yo voy a la escuela, y porque yo estoy acá, de este lado, desayunado, bien dormido, con una chamarra, con calefacción, y voy a un colegio. Ese cuestionamiento existencial se sembró en ese momento y pues el dar respuesta me ha llevado toda la vida y me seguirá llevando, pero otro punto clave para mí fue el haber sido voluntario en la Sierra de Durango con una comunidad de hermanos y haber vivido un año de misiones. Claro que ya había ido yo de misiones otras Semanas Santas a pueblos de Durango, pero en ese año fue cuando ya me decidí a entrar y fue en un entorno misionero. Entonces, por eso la pregunta de Ana, de qué anda haciendo un hermano hablándonos de migrantes, pues fue algo que surgió en mí desde hace mucho, como una inquietud de decir, quiero consagrarme a Dios, y siempre el deseo misionero estuvo, y yo insistía cada año en renovar mis votos, quiero ser misionero, y Dios me fue llevando a purificar mis intenciones hasta que me llevó a Líbano y ahora me llevó a Tijuana y no sé a dónde me lleve después. Un poquito en la línea también de lo que han preguntado, si alguien le interesa conocer más de los hermanos de La Salle, está la página de lasalle.org, es la página del instituto. Nuestro instituto o congregación está en todo el mundo. Hermano, perdóname, ¿puedes repetir la página porque la va a poner Fede en la pantalla? Sí, es www.lasalle.org, exactamente, es esa. Y yo personalmente pues también trato de usar las redes sociales para transmitir lo que voy viviendo y un mensaje también positivo y formativo, y me pueden buscar pues, en YouTube, en Facebook, en Instagram, así, Andrés Porras Gutiérrez, y ahí voy subiendo videos, reflexiones, compartiendo imágenes también, pues tratando de utilizar los medios electrónicos y las redes para evangelizar también y construir un mundo mejor. Oye, hermano, ¿y Jesús? Jesús, pues sigue estando, y estuvo en ese momento y ha estado presente. Bueno, pues es que tu pregunta fue cómo me enamoró Jesús, pues me enamoró. Ya sé, pero cuéntanos, es que mira, con los jóvenes mi experiencia pobre, corta, es que Jesús tiene que ser alguien real. Háblanos sí. De ese Jesús, o sea, que camina contigo, a quien ves en las mañanas, en la tarde, sí. En la mediodía, en tus caídas, en tus victorias, etcétera. Que nos sí. Hablaras un poquito de ese Jesús. Pues mira, Jesús ha pasado por muchas etapas en mi vida, ha evolucionado y ha retrocedido desde ser en algunas épocas un amigo, luego mi mejor amigo, luego alguien así lejano que no quería ni saludar, luego un desgraciado de por qué me haces esto, y luego un Jesús que se me mostraba en los ojos y las sonrisas de los niños sirios que venían huyendo de la guerra y que yo lo veía clara y físicamente ahí. Ahora lo vivo muy presente en mi comunidad de hermanos en Tijuana, por ejemplo, con los que vivo, pero también con los maestros voluntarios del centro, es decir, claro, para mí también yo disfruto mucho estar en una adoración eucarística y ver a Jesús sacramentado, pero sí me queda muy claro que a mí nunca me ha bastado y al principio que hablábamos de frailes y de conventos, yo al principio no sabía si ser sacerdote, hermano, monje de claustro, misionero o casarme, o sea, yo quería todo, como Santa Teresita. Y un hermano que cuando le dije que estaba entre si meterme con los hermanos o irme de monje, me dijo, no, ¿tú qué vas a aguantar con los monjes? Vas a aguantar una semana, pero luego ya vas a querer salir a hacer algo. Entonces, a mí sí, pues el nutrirme en la oración con mis hermanos y personalmente de Jesús, pues no me basta solamente con esos momentos de paz y tranquilidad, necesito sacarlo, salirlo, compartirlo, ¿no? Entonces yo veo y vivo a un Jesús muy encarnado en la realidad, en el mundo, en las noticias, en la gente que veo, en mi familia, en los problemas, y que no es una relación lineal perfecta. O sea, hemos pasado por muchas situaciones, como las pasan los matrimonios, las amistades, cualquier situación laboral, siempre hay subes y bajas. Hermano, un último mensaje para los jóvenes que nos estén viendo, y luego que se metan al programa más tarde o en la repetición. ¿Qué mensaje le darías al joven de hoy?
pensando, déjame decir también esto, pensando en que en nuestra experiencia, no solo en el ministerio, sino en la comunidad, particularmente estos 2 años han sido terribles para los niños y los jóvenes, en muchos aspectos, ya lo hemos comentado, no nos vamos a extender en eso. Y hay como cierta tristeza, cierta como frustración, impotencia de todo esto que hemos vivido estos 2 años que han sido como locos. Pero tú hablabas, ahorita nos preguntaban, ¿qué esperanza? ¿Qué mensaje me das de esperanza? La misma pregunta te la digo yo, ¿qué mensaje le das al joven de esperanza? Mira, te voy a responder con lo que puso aquí Pedro Fajardo. En estos tiempos la mayoría de nosotros buscamos los milagros del Señor, pero muy pocos buscan al Señor de los milagros. Y a ese Señor de los milagros, o a ese Jesús, lo encontramos siempre en los más necesitados. Entonces conecto esta idea con lo que también hace rato hablábamos de, a lo mejor antes de querer abrir nuestras casas, ir al encuentro del migrante donde está, no esperar que venga. Si le presentamos a un joven o a los jóvenes actuales a un Dios que está solamente en la iglesia, no van a ir, o sea, no se van a acercar a Dios solamente, claro, después de un proceso sí, y ojalá, pero el joven, y por eso lo primero que me surgió a mí fueron las misiones y los pobres y la Sierra de Durango, porque fue ahí donde realmente encontré a Jesús, en los necesitados, en Jesús encarnado. Entonces, lo que diría a los jóvenes, y que yo lo veo, es decir, yo vivo con mucha alegría la relación que tengo con jóvenes exalumnos, en los que sigo viendo mucho espíritu de servicio y mucha sensibilidad a ayudar, y que buscan esto, o sea, cómo poder ayudar al migrante que está ahí, y eso llevarlo a la oración, y de la oración nutrirse para ir y venir, como la escalera de Jacob, ¿no? Subir y bajar y presentarle a Dios a las personas que vamos conociendo, y de las personas que vamos conociendo también agarrar fuerzas para llevarlos a Dios. Entonces, yo creo que mientras no encerremos a Jesús solamente en el sagrario, pues nuestros jóvenes van a seguir encontrando vida, ¿no?, en nosotros. Amén. Gracias, hermano. Ani, ¿tienes alguna pregunta o comentario? No, pues agradecerte, hermano, tu compartir, tu testimonio y tu entrega y tu sí al Señor, porque a todos nos parecería, porque aparte te mueves como pez en el agua y hablas como pez en el agua, es todo un influencer, que parecería que es bien fácil tomar la decisión, decir, me encontré con el Señor en la señora de la calle y le dije que sí, ya, me fui. Pero sabemos que no es así. Así es. Y mira, yo aprovechando porque la tienes tú ahí atrás y yo también la tengo aquí, mira, viéndome, no, aquí, ¿dónde? Aquí la tengo viéndome así hacia abajo. Ahorita que hablaba de la relación con Jesús, cuando me he sentido lejos de Dios, Padre, de Jesús, del Espíritu Santo, ella siempre se ha manifestado cercana y su presencia siempre me ha mantenido a pie. Entonces, al menos a mí personalmente, la Virgencita de Guadalupe es pues uno de mis pilares en mi fe y en mi caminar, ¿no? También. Amén. Pues de nuevo, muchísimas gracias. Ya te volveremos a invitar, pero para otro tema. Muy bien. Más adelante. Claro. Nos dará mucho gusto porque el público te aclama, hermano. El público te aclama. Damos muchas gracias. Queremos terminar este programa con un canto que nos va a hacer favor Fede de interpretar y terminar con una oración que te pedimos, ya que cante Fede, hermano, abusando un poquito de ti, que tú termines el programa con una oración. Entonces, claro, oímos el canto, regresamos con el hermano y que él nos ayude a tener este último momento orante. Este canto se llama María Desterrada y es la historia precisamente de ese tiempo en que la Sagrada Familia San José tuvo que emigrar a Egipto, dejar el trabajo, dejar todas las seguridades y huir
de los soldados que querían matar a Jesús. Y ahí están representados muchos hermanos nuestros que han tenido que salir de sus países huyendo de la violencia, huyendo de una situación injusta. Y ahí está, pues, nuestra oportunidad de encontrarnos. En el nombre de María os vengo a pedir cobijo, porque ha sido desterrada y viene cargando a su hijo. En el nombre de María os vengo a pedir cobijo, porque ha sido desterrada y viene cargando a un hijo, porque ha sido desterrada y viene cargando a su hijo. Ella es la Madre del Cielo, Él el Redentor divino, con San José el puro esposo, sufriendo de hambre y de frío, con San José el puro esposo, sufriendo de hambre y de frío. En Belén hubo matanza, los soldados criminales acabaron con la esperanza, con los hijos de las madres. Y avisados de milagro, San José, María y el niño ahora andan de refugiados, huyendo con rumbo a Egipto. Hay familia desterrada, despojada y maltratada, te vienes a ser presente en mi pueblo y con mi gente. Te vienes a ser presente en mi pueblo y con mi gente. Indita guadalupana, en tu rebozo de estrellas se mira escondido al niño, dormidito y desnutrido. Se mira escondido al niño, dormidito y desnutrido. Hermano, dale la mano, no le cierres las entrañas. ¿No ves que María es tu madre? No le dejes en la calle. Indita guadalupana, con tu rebozo de estrellas se mira escondido al niño, dormidito y desnutrido. Se mira escondido al niño, dormidito y desnutrido. Me miras con tal ternura cuando me pides ayuda. Amén. 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 Hermano, estamos en tus manos. Quisiera, antes de propiamente decir la oración, también porque ahorita mientras cantabas, Fede, reconocerles a ustedes como GESED la influencia que tuvieron en mi vocación. Ahorita que escuchábamos también, aquí hay un muchacho y ofrenda al amor, o para mí cantar y escuchar ofrenda al amor y el interludio con la flauta transversal es así un éxtasis pequeño en medio del cotidiano, y que los hermanos de La Salle también reconocemos mucho su labor. Los escuchamos mucho desde formación y en nuestras oraciones están muy presentes, y muchas gracias también porque, repito, yo personalmente crecí espiritualmente y mi vocación se alimentó con sus cantos. Entonces, que Dios los bendiga, y en ese sentido, pues invocamos al Espíritu Santo que ya estuvo presente con nosotros en este momento, agradeciéndole por este tiempo en el que estuvimos juntos, a todas las personas que estuvieron conectadas, a las que van a ver en otro momento este video. Espíritu Santo, ven, acompáñanos a Ministerio GESED, a todas las personas migrantes especialmente, envíales su fuerza, envíales tu fuerza, envíales esperanza, que a través de nosotros seamos un canal también, no solo una esperanza espiritual, sino una esperanza real, encarnada. Muéstrales a todos ellos, a los que están sufriendo, a los que están lejos de casa, que no están solos, que estamos con ellos,
y que tienen una comunidad también cercana, a veces probablemente no siempre visible, pero que con tu fuerza, Jesús, con la fuerza de tu espíritu, puedan salir adelante por su bien, por el bien de su familia, por la gloria de Dios, y que todos podamos seguir encontrando la voluntad de nuestro Padre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, hermano. Hermanos, hermanas, muchísimas gracias por habernos sintonizado en esta casa de puertas abiertas. Los esperamos dentro de 2 semanas. Otro tema interesantísimo, pero no les vamos a decir nada para que nos busquen dentro de 2 semanas. Y Ani, si quieres despedirte. Gracias, hermanos. Nos vemos, si Dios quiere, en 15 días en su programa, Casa de Puertas Abiertas. Dios los bendiga. Buenas noches. Esta familia grande es un regalo del cielo, familia que incluye a todos y que a todos da consuelo. Brota un caudal de armonía.